compartir de algo que nos compete a todos, un tema siempre vigente, siempre relevante y siempre determinante, pues en la dinámica de nuestra sociedad. O sea, a lo largo de la historia, los hilos a través de los cuales nuestra historia va circulando tienen que ver mucho con el ejercicio de liderazgo. Y liderazgo innovador, porque si algo necesitamos a propósito de esta situación global en que estamos inmersos todos, es abrirnos a muchas nuevas posibilidades para enfrentar lo que ya todo el mundo conoce como la nueva normalidad. Quiero empezar señalando un pensamiento que eh, tengo, donde yo particularmente expreso mi convicción de que los verdaderos cambios, esos que uno quiere ver en todo sentido, en el ambiente en el que uno vive, en la sociedad en la cual habitamos, los verdaderos cambios no se originan de la nariz para afuera, primeramente ocurren de la nariz para adentro. Y yo creo que este tema de la pandemia creo que nos ha hecho un poquito más conscientes de la necesidad de replantear muchas cosas desde lo que nosotros somos como personas, como seres humanos. Igualmente he dicho que la pandemia es un llamado a la humanidad, pero la respuesta le corresponde a cada individuo. Y uno eso con este pensamiento de que los verdaderos cambios nacen de una intencionalidad, de un deseo, de una búsqueda, de un compromiso con lo que somos como seres humanos. Y también quiero en esta pequeña introducción señalar un poquito lo que plantea Víctor Frank, este famoso psiquiatra austriaco que subsiste a un campo de concentración y que nos habla de la libertad última, es decir, en medio de las condiciones más adversas, en medio de los escenarios más tétricos, inclusive más perversos, los seres humanos tenemos la capacidad siempre de determinar qué pensamos, qué imaginamos. Desde nuestra mente podemos mantener siempre la libertad para visualizar nuevos escenarios. Y a partir de eso que ocurre dentro de nosotros y de adentro hacia afuera, propender por verdaderos cambios. Esto lo menciono porque la crisis en la que nosotros vivimos, que estamos en este momento enfrentando, pues es un escenario bastante complejo, pero no llega a ser tan complejo como lo puede ser un campo de concentración, que básicamente tiene toda la intencionalidad, el diseño muy maquiavélico de reducir el espíritu humano a la nada. Bueno, en medio de que estamos padeciendo la crisis, igual podemos decir que encontramos y entendemos muchas posibilidades para aprovecharla, para superarla y para sacarle partido, siempre pensando en que de crisis en crisis es que ha crecido nuestra sociedad, de crisis en crisis es que se ha dado el desarrollo del ser humano, de nuestra historia, y bueno, para nosotros, desde una perspectiva de liderazgo, pues es un desafío más, es un desafío más. Esta es una pequeña agenda de nuestra charla de hoy. Vamos a detenernos un poquito en este contexto disruptivo, de ruptura, de conflicto que ha generado el tema de la pandemia y abordar diferentes maneras de relacionamiento, donde estaremos compartiendo un poquito de flexibilidad, de el new engagement o nueva manera de conexión entre nosotros los seres humanos, comunicación y competencias, y termino con lo que tiene que ver con la resiliencia y la creatividad. Todo esto enfocado al desafío que tenemos de ser líderes adecuados, líderes contextualizados con la realidad que estamos enfrentando, pues de la que no podemos sustraernos en este momento. Se espera que precisamente sean los líderes quienes asuman una tarea, que proporcionen un camino, un sentido de esperanza, que genere la suficiente confianza de que hay formas de avanzar en la que todos pueden contribuir. Es decir, quien asume liderazgo lo asume precisamente para buscar respuestas, para encontrar soluciones,
a propósito, las soluciones siempre están, solo que hay que buscarlas. Y el ejercicio del liderazgo definitivamente se va legitimando, se va validando en la medida en que seamos efectivos en la búsqueda de esas respuestas. Mucho más en un periodo de crisis, ¿verdad? Crisis es un acontecimiento que altera nuestro ritmo habitual. Creo que todos los que estamos participando de este momento, de esta charla, en menor o mayor grado, habremos enfrentado crisis, hacen parte de la vida. Las crisis, que no son nada cómodas, que obviamente nos sacan de nuestro contexto de confort y de comodidad, al fin y al cabo, en la medida en que las capitalizamos de la mejor manera, son los escenarios a los que llegamos, pero que nos obligan a cambios profundos. Por eso estamos hablando de la nueva normalidad, porque detrás de esta crisis las cosas no van a volver a ser. Y habrá quienes las capitalizan, la capitalizan de la mejor manera, y habrá otro tipo de personas que de pronto las ven pasar y no reconocen las oportunidades que esta crisis, también esta crisis, nos está entregando. Las crisis nos pueden afectar de múltiples maneras. Estamos enfrentando una crisis global, general, ¿no? Y pues todos lo sentimos. Ya sabemos que no es solamente el tema de la salud. Yo creo que el efecto más complicado de lo que estamos enfrentando es el quebrantamiento económico, que todavía no sabemos en qué proporción y dependiendo de la realidad que se vive en cada país, cuál va a ser su efecto. Pero sabemos que el efecto viene. Por supuesto, a veces las crisis afectan nuestra imagen, nuestra reputación, nos obligan a la búsqueda de productos, a veces hay crisis en el mercado, en nuestra relación con los clientes, por supuesto, nuestros colaboradores, etc. La pregunta para nosotros es cómo dirigir e inspirar a nuestros colaboradores en medio de esta pandemia mundial que está creando tanta ansiedad e incertidumbre en todas partes. Es uno de los desafíos, digamos, contundentes que el liderazgo está enfrentando en este momento. Por eso yo hablo de un contexto disruptivo, es decir, esta es una crisis que nos ha generado un impacto extremadamente fuerte, podríamos decir sistémico, porque no sé cuántos tentáculos de todo lo que nosotros vivimos como seres humanos están siendo de alguna u otra manera accionados, y que han dado una profundidad enorme a este tiempo de crisis. Por eso hablamos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Yo creo que en la búsqueda de respuestas al día de hoy, nadie tiene un mapa claro, completo, de qué va a pasar en 5 años, en 10 años, precisamente porque esta crisis de impacto fuerte, pues nos está tocando en todas formas y a todos, localmente y a nivel global, ¿no? Frente a las crisis, podemos responder con miedo, con impotencia, con victimización. Particularmente creo que esta crisis tiene agentes backstage que han metido su mano, ¿verdad? Con su dosis de perversión, y podríamos quedarnos en eso, ¿no? Señalando quiénes son los actores, los que la han provocado, los que quieren sacarle beneficio, porque todo eso se da. Pero esa no es la manera como nosotros, desde nuestra acción de liderazgo, debemos enfocar esta crisis. Creo que más bien debemos entenderla como una gran oportunidad que nos va a llevar a crecer. Como lo decía inicialmente, las crisis al final es lo que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado como sociedad y lo que vivimos de manera individual como seres humanos. Y frente a esta crisis, pues asumir un compromiso con pensamiento de líderes, es decir, hay un contexto disruptivo, entonces asumamos un liderazgo disruptivo igualmente, que propicie cambios determinantes, equivalente a la dimensión de la crisis
igualmente tiene que ser nuestra respuesta como líderes, ¿no? Disruptiva, de impacto, de choque, de cambios profundos. Y esto lo relaciono con la necesidad de desarrollar nuestro liderazgo en innovación. Definitivamente, detrás de esto tenemos que encontrar respuestas equivalentes, estrategias que veníamos utilizando, posiblemente muchas de ellas ya no sirven. Lo decía Andrea al principio, estamos en una dinámica de cambio permanente y esta crisis además ha catalizado procesos de cambio, así que nos corresponde ser muy innovadores para salir con acierto de todo esto. No me voy a detener mucho, pero simplemente para señalar cómo la innovación pues tiene diferentes elementos de acuerdo a su amplitud. La innovación puede ser respecto de productos, de procesos, de negocio, de industria. De acuerdo a su estilo de implementación, puede darse de forma incremental, es decir, pausada, con cambios, digamos, no tan drásticos, en procesos más lentos en el tiempo, o implementar una innovación de tipo radical, es decir, contundente, disruptiva, que creo que es la que aplica para nosotros si hablamos de liderazgo innovador precisamente en el escenario de crisis que estamos viviendo actualmente. Entonces, nuestra manera de pensar, allí estriba gran parte del acierto que podemos tener frente a la crisis. Ver más allá, ver más allá, tener ese pensamiento estratégico y situarnos en el contexto real, actual, frente a nuestros clientes, nuestros competidores, nuestros productos y servicios, el tipo de negocios que emprendemos, que realizamos y las metas que igualmente pretendemos conseguir. Tener esa lectura clara de cuál es nuestra realidad actual, pero igualmente pensando en innovación, pensando en adentrarnos a una nueva normalidad que requiere cambios profundos. Entonces, tener ideas de futuro claras para 5 años, para 15 años y para 25 años, donde nuevamente vamos a verificar qué puede estar pasando, qué podrá estar pasando con nuestros clientes futuros, con nuestros competidores futuros, qué productos y servicios hacia el futuro nos van a mantener competitivos, en qué tipo de negocios tenemos que incursionar, qué tipo de negocios tenemos que ir dejando de lado, implementar qué otro tipo de negocios y frente a eso establecernos metas muy concretas. En este escenario, nosotros como líderes tenemos responsabilidades, es decir, que no tenemos opción de esquivarlas, ¿no? Y aquí menciono algunas frases. Max Dupré nos dice, la primera responsabilidad de un líder es la realidad. La última es dar gracias y entre las dos servir. O sea, estamos hablando del liderazgo de servicio, del liderazgo comprometido en propiciar cambios, pero que nos beneficien a todos, del liderazgo transformacional que rompe ideas y esquemas tradicionales de liderazgo, porque nos sitúan en lo que hoy día necesitamos entender en un equipo de trabajo, en una empresa, en una institución, en una corporación, es decir, donde hayan personas. Esta nueva visión de liderazgo tiene que entender que esa empresa, esa organización, esa institución es una estructura emocional. Y la mejor manera de propiciar el compromiso, la participación, el involucramiento y despertar el sentido de pertenencia de esa gente que nos acompaña en alcanzar la visión hacia la cual nos dirigimos es precisamente porque nos conectamos con ellas, ¿verdad? Porque les servimos, porque no se sienten simplemente como números, simplemente utilizados, o no se sienten como típicamente fue la realidad de la era industrial, donde al ser humano se le llama recurso humano, es decir, como un recurso más,
como un eslabón en una línea de producción. En esta que hemos llamado la era de la información y que ya algunos comienzan a hablar de que nos está adentrando a otras maneras de entender la realidad. Algunos ya llaman la era de la creatividad o la era conceptual. Es fundamental para los líderes entender el componente emocional, no solamente técnico, no solamente logístico, no solamente administrativo, no solamente financiero, sino por sobre todo entender la estructura emocional de nuestra empresa, de nuestro negocio, de nuestra institución, es decir, ese escenario donde ejercemos nosotros liderazgo. Los líderes enfrentan la realidad. La materia prima de los líderes es enfrentar problemas. Ya lo decía inicialmente, yo valido mi liderazgo en la medida en que yo resuelva problemas. Si como líder quiero estar al margen de los problemas, entonces creo que no estoy bien ubicado. Lo hemos escuchado todo el tiempo, crece la familia, crecen los problemas y entre más envergadura tenga mi función como líder, seguramente más problemas voy a estar enfrentando y debo convivir con la realidad de que ese es el ADN, ese es el alimento, esa es la materia prima donde yo debo transcurrir ejerciendo adecuadamente mi liderazgo. Por supuesto, desde ese aspecto, un líder tiene que ser totalmente realista, es decir, leer todo con mucha objetividad, sin negación, y esa realidad que identifica, detectar qué tipo de respuestas necesita, y yo como líder y la gente que hace parte de mi equipo de colaboradores, la gente con la que yo trabajo en sociedad estratégica, etcétera, conjuntamente buscar soluciones. Repito, los líderes buscan soluciones, las soluciones siempre están, pero hay que buscarlas. Y por supuesto, ahora yo me puedo victimizar por todo lo que ha pasado. Recordemos que ahora quienes se justifican en los gobiernos, ahora quienes se justifican en lo que las corporaciones a nivel global tienen como agenda, que son verdades, es decir, no tenemos que negar que son reales, ¿verdad? Pero lejos de victimizarme, mi realidad es esta y frente a esta realidad, entonces, ¿yo qué papel asumo? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Con qué actitud yo enfrento lo que tengo por delante? Liderar es provocar un movimiento que forje positivamente y responsablemente el ambiente. El líder hace que las cosas sucedan. Si no encuentra, si no tiene las circunstancias que favorecen para aquello que quiere lograr, las busca. Si no las encuentra, entonces las establece. Pero a partir de su accionar como líder, proactivamente, el líder tiene que moverse hacia la acción, pero buscando, repito, un movimiento positivo y responsable frente al ambiente en el que está. Esto que estamos viviendo, que algunos llaman una gran interrupción, creo que en menor o mayor grado nos consta a todos, ¿no? La tremenda interrupción. Bueno, Colombia creo que, entiendo, a partir del 1 de septiembre rompe el confinamiento y, bueno, todo lo que ha pasado en estos 6 meses, pues nos ha obligado a lo que ya, repito, algunos llaman la era de la creatividad, ¿no? Es decir, volver a la normalidad, volver al escenario, digamos, manteniendo dinámicas normales, pues no va a ser igual. Definitivamente nos estamos adentrando a un nuevo escenario donde tenemos que ser completamente innovadores, creativos. Entonces, este tipo de liderazgo debe intervenir con propósito, con sensibilidad y con creatividad para desarrollar capacidades para la sostenibilidad, ¿verdad? Que yo lo entiendo como la importancia de buscar acciones que no sean solamente aquellas que me dan gratificación inmediata, a veces en los negocios, a veces en las relaciones con personas, con colaboradores, buscamos únicamente
el efecto inmediato, ¿no?, con lo que hacemos. No debe ser siempre nuestra métrica, la manera de evaluar si estamos caminando adecuadamente o no. Nos tenemos que dar tiempo, nos tenemos que dar tiempo y a la gente con la que trabajamos necesitamos darle tiempo. Creo que todos estamos de alguna u otra manera descubriendo de qué manera nos adaptamos a la nueva realidad. Bueno, ahora estamos en una conferencia virtual y igualmente hablaba con Andrea de que el tema del trabajo en casa, del trabajo precisamente virtual, no va a ser un fenómeno puntual, ¿no? Que pasó el tema de la pandemia y sus crestas y demás, y esto todo vuelve, no. Esta ya va a ser una modalidad impostada completamente en la estructura laboral de cualquier sociedad normal en nuestro mundo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tiempo nos estamos dando para, para adaptarnos a ello y adecuarnos adecuadamente, ¿verdad? Entonces, antes de movilizar, hay que tomar contacto con la situación de la gente. Les decía yo, las estructuras emocionales, entender que ese nicho que llamamos trabajo, empresa, es ante todo una estructura emocional. Y en este sentido es que como líderes tenemos que ser completamente innovadores. Es decir, cambiar completamente nuestro approach, nuestro tipo de relacionamiento con la gente. Hay un escritor, un investigador, Daniel Pink, que habla de la era conceptual, donde ya lo tecnológico no es lo más importante, ¿verdad? Porque necesitamos, la gente necesita, ¿no? Considera la valoración que tiene dentro de esa estructura, dentro de ese equipo, dentro de esa, ¿qué diríamos?, contexto de trabajo laboral, ¿no? ¿Cuál es la valoración que tiene la gente? Por eso surgen preguntas como este tipo, que necesitamos tener presente eh, ejerciendo un liderazgo innovador. ¿Qué es esto que sientes en este momento? ¿Qué piensas, no? En el acercamiento a la gente, a mis colaboradores, pensando en la realidad que estamos viviendo, eh, ok, enterarnos qué pasa con por la mente de la gente, qué ha significado el impacto eh, de esto, que nadie se puede sustraer, que ha traído el tema de la pandemia a todo nivel, ¿no? ¿A qué es lo que más temes con esto del COVID, ¿no? En encuestas que se han hecho formulando este tipo de preguntas, pues la gente suele decir, ¿no? La familia, los padres, los hijos, morir solo, sobrevivir, el futuro. Es decir, yo creo que esta pandemia debe hacernos más consciente en ponderar cosas esenciales de la vida y la valoración de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? No solamente somos instrumentos de producción, ¿verdad? Vernos y nosotros como líderes poder tener la lectura de que trabajamos con personas es esencial. Y ya les voy a decir a qué me refiero, ¿verdad? En la curva de transición del liderazgo, cuando pensamos en el desempeño, el performance, el shock cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando a una persona se le cambia de ciudad, se entiende que ese cambio genera un shock, ¿no? El cambio de ambiente definitivamente, posiblemente eh, implique menos rendimiento, menos comodidad, etcétera. Bueno, mucha gente pasó de trabajar en un contexto de oficina a trabajar en la casa. No ha sido fácil. Yo estoy en relación con muchas personas donde esto ha significado tremendos desafíos, no solamente por tener que cumplir con la agenda que desde el trabajo pues se le exige, pero en el contexto de la casa, ¿no? Con los hijos, con el perro, con las tareas de los hijos, etcétera. Y esto obviamente trae un efecto en el comportamiento de la gente que hace parte de nuestros equipos de trabajo. Mucha gente
y creo que parte de lo que ha motivado a que se suspenda la cuarentena, no solamente ese elemento, pero creo que ha sido un componente importante, es el efecto emocional que ha generado en mucha gente. Es decir, mucha gente se siente asfixiada, se siente comprimida. En cierta manera, creo que hemos sentido que el manejo de la pandemia pues ha alterado un poquito o ha afectado nuestras libertades individuales y eso tiene un efecto emocional, eso tiene un efecto psicológico sobre las personas que va a repercutir en lo que pretendemos lograr al interior de la empresa, al interior de nuestro trabajo. Entonces, el liderazgo innovador en ese punto más bajo, por desempeño, por adaptación o por quiebre emocional, en ese punto más bajo es donde el liderazgo innovador debe intervenir, haciendo preguntas, ¿verdad? Desarrollando, implementando nuevas ideas. Lo que no se puede hacer versus lo que sí se puede hacer, ¿no? Es bien importante que yo busque un escenario no tratando de perpetuar lo que ya no va a volver a ser igual y en cambio adentrarme con una mentalidad muy abierta a lo nuevo que sí viene y es a lo que yo me debo meter si quiero mantenerme vigente, si quiero mantenerme competitivo, pues en un mundo como el que estamos viviendo todos nosotros. Por eso, dentro de esta línea de pensamiento, aparece que la flexibilidad, y estamos hablando de liderazgo innovador, la flexibilidad es como un nuevo commodity, ¿verdad? Es como un nuevo recurso que necesitamos desarrollar, que necesitamos que adquiera mucho músculo, ¿no? Por ejemplo, ya lo digo, todos nos estamos adaptando a esta masiva interrupción. Y ese pensamiento estratégico de situarnos frente a la realidad actual, siendo flexibles, rompiendo esquemas tradicionales como nos hemos movido, pues ya tenemos muy buenos ejemplos de cómo cuando se es flexible se logran cosas maravillosas. Eh, Precisamente tengo mi hija menor que entra ahora a la Universidad de Denver, ahora en septiembre. Pues la mentalidad, ustedes saben, acá en Estados Unidos es que los muchachos desde temprano buscan trabajo y demás. Ella trabaja en Chick-fil-A, que es una cadena de comida rápida, como decir McDonald's o como decir Burger King acá en Estados Unidos, que tiene la singularidad de que no abre los domingos por sus valores y principios, etcétera. Pero esta empresa, claro, no se puede entrar a los restaurantes, entonces hizo una adaptación maravillosa y es que en el caso, por ejemplo, de la tienda donde está mi hija, habían dos líneas de servicio al público, ¿verdad? El drive-thru, ¿no? Para los carros, y ahora hay siete, o sea, hay siete, no se puede entrar al restaurante dentro del local, pero han colocado siete líneas para que los carros compren pues todo lo que allí venden. Y sacaron a los empleados que tradicionalmente estaban dentro de la tienda a atender en esas siete líneas eh, al cliente que llega en su carro, ¿verdad? A comprar sus productos. Es decir, hicieron un cambio radical y particularmente en ese Chick-fil-A en que trabaja mi hija, en Colorado, en Golden, Colorado, es el Chick-fil-A que más vende en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Flexibilidad, ¿no? O sea, esto es lo que hay, vamos a acomodarnos, ¿no? Esto es lo que hay, ¿qué nuevo podemos hacer? La flexibilidad como un recurso del que nos tenemos que apropiar si es que queremos mantenernos competitivos. Igualmente, pues los restaurantes en muchos lugares adoptaron en el delivery la manera de mantenerse activos, de mantenerse, sí, competitivos y omitir el riesgo de desaparecer. Hoy día, por ejemplo, por el tema online, ya ustedes ven que hay médicos, abogados, entrenadores físicos, hasta serenatas están dando online, ¿no? ¿Verdad? No se puede ir al lugar, pero entonces se manda virtualmente se hace una serenata. Liderazgo innovador, flexibilidad. ¿Cómo te puedes flexibilizar en el escenario que tú estás enfrentando? ¿Qué quiebres, qué ajustes, qué nuevas maneras
tú puedes idear precisamente para hacerle frente, no tratando de perpetuar lo que ya no va a ser posible rescatar del pasado, sino acogiendo las nuevas cosas que vienen hacia el futuro y que ya están, además, ¿no? Esta frase de Lelutier me llama mucho la atención. Bienaventurados los flexibles porque no se romperán, ¿no? Yo creo que nuestra vida, yo hablo mucho de la artesanía del buen vivir, requiere una altísima dosis de flexibilidad para mantenernos bien mientras vivimos, ¿no? Los esquemas rígidos, los esquemas así monolíticos, no solamente tienen el efecto de hacer nuestra propia vida de cuadritos, sino que al mismo tiempo hace de cuadritos la vida de los demás. O sea, tenemos que tener esa capacidad de zigzaguear, ¿no? Con enfoque, por supuesto, pero esa capacidad de zigzaguear para movernos acertadamente mientras vivimos. Yo hablo mucho de la necesidad de combinar, por un lado, lo que es estructura que se requiere tener con flexibilidad para lograr ese balance y ese equilibrio mientras estamos caminando por este mundo. Así que este es un nuevo commodity, la flexibilidad, que tanto nosotros estamos abiertos al cambio, a la adaptación. Hay nuevas mediciones de capacidad de adaptación al cambio, a la forma de trabajar, al ambiente de trabajo, a la rendición de cuentas. Algunos líderes se sienten muy inseguros por la modalidad de trabajo desde las casas, porque asumen de que la gente en su casa no va a ser tan eficiente, no va a ser tan comprometida. Y no sé, yo he visto un fenómeno muy común y en mi relación con gente, trabajo con gente de diferentes países, ha sido como un común denominador, que lejos de que la gente tenga menos trabajo, como que se ha generado una sobrecarga de trabajo para el que trabaja en casa. Creo yo, es una hipótesis, es una suposición que es propia. Yo digo, tal vez el líder cree que necesita asegurarse de que ese trabajador va a ganarse bien su salario, ¿no? Entonces, la manera de asegurarme es que yo le monte tal cantidad de trabajo y obviamente eso más adelante va a pasar factura. La modalidad del trabajo en casa requiere manejos completamente diferentes en mi relación con mi colaborador, con mi equipo de gerentes. Por ejemplo, el comenzar a tratar de manera individualizada cada caso. Es decir, ya no puedo pretender que medidas generales sean adoptadas por todos, así que necesito específicamente tener comunicación individualizada con mis colaboradores para poder ser asertivos y que ellos en ese nuevo ambiente de trabajo pues logren su mejor desempeño, ¿verdad? La competencia de la flexibilidad, me gusta mucho esta definición, básicamente traduce que es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con personas o grupos diversos. Supone entender y valorar distintas posturas y puntos de vista, adaptando el propio enfoque a medida que la situación lo requiera y cambiar o aceptar sin problema los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del cargo o de la posición. Es decir, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ajuste como quiera que las condiciones lo obligan. En cierta manera, estamos hablando de inteligencia emocional, ¿verdad? Esa capacidad de reaccionar aún desde mis emociones adecuadamente pues a todo lo nuevo que se está suscitando. En la era industrial se hablaba mucho del coeficiente intelectual, en cierta manera, porque el componente del relacionamiento como que no era lo más importante. En la era industrial se ponderaba mucho en la realidad del ser humano desde el lado izquierdo del cerebro, lo lógico, lo técnico, lo estructurado, lo racional. El ejercicio de liderazgo en la era industrial básicamente tenía como desafío lograr que los cómo fueran transferidos, ¿no? En esa estructura piramidal de liderazgo o de empresa, que los cómo fueran transferidos
pero ya no funciona ese esquema en la era de la información o lo que ya algunos llaman la era de la creatividad o inclusive la era conceptual, donde ya se apela, donde ya se entiende que los seres humanos tenemos la otra parte, el lado derecho del cerebro, donde está lo emotivo, donde está lo sensible, donde está lo artístico, donde está, bueno, esa otra parte intuitiva, que es el componente del ser humano, es decir, ambas fracciones o ambas dimensiones de lo que está consignado en el cerebro, tenemos que entenderlo y tenemos que capitalizarlo y tenemos que tratar de considerarlo precisamente para que la gente logre no solamente el mejor desempeño, sino que además se sienta adecuada, contenta, realizada, se sienta comprometida, con pertenencia, donde quiera que se encuentre, que está trabajando, ¿verdad? Estas nuevas dinámicas relacionales, liderazgo innovador, desde lo que somos y cómo nos relacionamos para lograr ambientes saludables, donde el desempeño sea el mejor, que se va a traducir en alcance de los indicadores, que se va a traducir seguramente en el beneficio económico, lo que cualquier empresa normal persigue, pero que parte desde lo que somos y desde cómo nos relacionamos y nosotros como líderes, cómo nos relacionamos con nuestro equipo de colaboradores. Por eso hablamos del New Engagement, ¿no? La nueva manera de relacionarme, buscando conexión, buscando compromiso, buscando que la gente se involucre, despertando sentido de pertenencia, despertando que la gente se sienta parte real de la organización, ¿no? No se sienta simplemente utilizada, no se sienta simplemente un número, no se sienta simplemente un recurso o un eslabón en una línea de producción. El liderazgo innovador tiene que tener el componente del coaching como herramienta en el ejercicio del liderazgo. ¿Qué es el coaching? Básicamente es ver a la otra persona e interesarme en que esa persona tenga éxito. Si yo hablo, si doy una sencillísima definición de lo que es ejercer liderazgo como coach, es que a esa persona no la veo en función de los números solamente que quiero lograr para mi empresa, sino que la veo en función de lo que ella misma puede ganar, de lo que esa persona al mismo tiempo va a ganar, ¿no? En la medida en que trabajando juntos estaremos ganando juntos, pero ya no solamente como un objeto, como un instrumento, sino como lo que es, como una persona. Una frase que me impacta muchísimo y que resume mucho la esencia del coaching, se la escuché yo al tío de Rafael Nadal, a Tony Nadal, que dice, y es que lo que me apasiona es su éxito. Bueno, esa es la esencia del coaching, apasionarnos porque la gente sea tan ganadora como yo, apasionarnos porque la gente logre, ¿no?, lo que integralmente como persona quiere lograr y que yo igualmente, aún desde mi función como líder, la acompañe, la respalde, la empodere, la acuerpe para que logre eso, ¿no?, que al final nos va a llevar a una ecuación real de que estamos ganando todos. Entonces, desde esa perspectiva, liderazgo innovador, en mi manera de relacionamiento con ese equipo de colaboradores con los que yo quiero hacer equipos ganadores, con los que yo quiero hacer equipos de alto rendimiento, altamente efectivos, con motivación propia, con sentido de pertenencia, implica que yo aborde las necesidades básicas de ellos, ¿no? La gente quiere señales de que su vida estará bien y que se pueden ser parte de la solución, ¿verdad? La gente quiere sentirse persona, no solamente objeto. Eh, todos sabemos el espacio que ocupa en la existencia nuestra el tema del trabajo. Y es muy triste, pero para la gran mayoría de personas, como dice la vieja canción, ¿no? El trabajo es una pesada carga, ¿no? O como diría el negrito del batey, hablando por allá en no sé en qué años, ¿no? El trabajo lo hizo Dios como castigo, no como un elemento de realización, no, el trabajo debe ser un escenario que me realice. De hecho, precisamente hablando
de esta era conceptual. Daniel Pink nos habla de la importancia de considerar el que la gente anda en busca de sentido, en busca de significado. Y miren que dentro de esta búsqueda de sentido y de significado, donde yo como líder no puedo pasar, ¿no? Ausente si es que quiero tenerlo, como un agente activo, colaborador y comprometido en mi equipo, la gente busca sentido y significado y básicamente está hablando de dos cosas. De un componente de vida espiritual, no estoy hablando de religión, sino una consistente vida espiritual, ¿verdad? Que provoque procesos de transformación reales de adentro hacia afuera en lo que somos como individuos, sin magia, sino ponderando principios y procesos, que al final creo que es lo que realmente cambia a los seres humanos. Y la gente habla de felicidad. En Colombia, no sé, desde hace unos pocos años ha tomado mucha fuerza el tema de la felicidad. Y al final, cuando la gente habla de felicidad, ¿de qué está hablando? De tener un trabajo que lo realice. Miren, de tener un trabajo donde se sienta que está cumpliendo una misión de vida, que ese trabajo hace parte del gran proyecto de su vida. Está hablando de relaciones, está hablando, la felicidad implica gratitud, perdón, reconciliación, conexiones, relaciones afectuosas. Bueno, liderazgo innovador implica que yo entienda que es parte de lo que yo debo estar todo el tiempo mirando y muy intencionalmente provocando los elementos adecuados para propiciar ese tipo de ambientes, ¿no? Por eso se habla de cercanía, de comunicación, de cercanía y de comunicación. Dentro de estas nuevas dinámicas relacionales, esta es una encuesta que hizo Gallup recientemente, considerando y en cierta manera monitoreando un poquito mi ejercicio de liderazgo en este tema de la pandemia, ¿no? Preguntas claves que nos tenemos que hacer, ¿no? Tengo claro un plan de acción, me siento bien preparado para hacer mi trabajo, estoy informado sobre lo que está pasando, tengo una verdadera preocupación por el bienestar de la gente y por supuesto nos obliga a ser coherentes, por ejemplo, con los protocolos que se hayan establecido para el manejo de la pandemia, ¿no? Por decir algo, la distancia social o los diferentes mecanismos de seguridad dentro del ámbito laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, liderazgo innovador implica que yo me pregunte aspectos como estos que nos hablan de coherencia, que nos hablan de responsabilidad conmigo mismo, pero sin desconectarme de la responsabilidad que tengo con los demás. Liderazgo innovador implica que yo me hago consciente de que en la era de la creatividad yo soy el primer responsable de fomentar un clima saludable, de un clima, miren, igualmente hablando del tema de la era conceptual, que aquí lo menciono, la era conceptual, donde ya se entiende que las habilidades más importantes no son las tecnológicas, sino el alto concepto, el alto contacto, la alta empatía. Hay un elemento que está tomando mucha fuerza y es liderazgo innovador en lo que debe ser el ambiente laboral. ¿Saben cuál es? Lo lúdico, el juego, la diversión, la alegría, ¿verdad? Porque son elementos que deben acompañar la existencia del ser humano. Y qué bueno que en ese ambiente de trabajo la gente se sienta completamente cómoda, completamente destendida, ¿verdad? No hablo de informalidad, pero hablo de ambientes completamente saludables, donde no hay intimidación, donde no hay abuso, donde no hay manipulación, donde a la gente se le considera como gente. Porque en ese ambiente es que fluye la creatividad. En ese ambiente es que aparecen de manera muy natural las ideas, que posiblemente son esos bombillitos que se prenden para responder a cosas que estamos enfrentando y que necesitan respuestas inmediatas, ¿verdad? Entonces, liderazgo innovador, ese componente de relacionamiento es fundamental.
lo que también algunos llaman la inteligencia conversacional, ¿no? Conectarme, poder participar y navegar con otros. Es decir, ya no solamente es el ser humano visto en tanto puede producir, es ver al ser humano en tanto necesita y es capaz de relacionarse, ¿verdad? Y esa lectura la debo yo tener como líder frente a mi equipo de personas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer que la gente quiera estar? Creo que uno de los grandes, de los efectos más negativos al obviar este tipo de cosas es la rotación de la gente. La gente no permanece en un ambiente tóxico, la gente no permanece en un ambiente donde no hay posibilidades de expresión, donde no hay posibilidades de iniciativa, donde solamente hay intimidación y control. La gente no quiere estar allí. Y miren cómo muchas veces todavía se perpetúan esquemas de esa, yo diría, muy arcaica manera de ejercer liderazgo, ¿no? Porque el control es un mito. El control eh, pareciera que me permite obtener resultados, ¿no? Llámese hijos, llámese pareja, llámese colaboradores, llámese sus subordinados, en cualquier escenario. Pero miren, quien está sometido al control, como no es el escenario para el cual fuimos diseñados, los seres humanos nos sentimos adecuados en contextos de libertad. El control hace de que, aunque aparentemente yo me engañe y crea que tengo el sartén por el mango, la persona que está bajo control tarde que temprano, a la menor oportunidad se va. Y ni siquiera en el contexto laboral, los beneficios con los que yo puedo atraparlo, ¿no? Económicos, etcétera, son suficientes. Porque miren, la causa primera de por qué la gente se va de las empresas no es por falta de beneficios, es por tema de relaciones y principalmente en su manera de relacionarse con sus jefes inmediatos, ¿verdad? Como líderes nos corresponde ser versátiles, versátiles. ¿Eso qué significa? En mi contexto lo llamo la capacidad de que yo como líder me adapte, porque tengo una lectura clara de cada uno de mis colaboradores y con cada uno adopte la manera correspondiente, la que va a ser adecuada, ¿no? Adecuada para que este colaborador no solamente se sienta de la mejor manera, haciendo parte de y comprometido con, sino que al mismo tiempo pueda dar su mejor desempeño, ¿no? La versatilidad. Ken Blanchard nos habla del liderazgo situacional, que aplica a que yo no puedo pretender que con todas las personas yo me relaciono igual. No, yo necesito ser muy versátil, adaptar mi ejercicio de liderazgo. Habrá quienes necesitan motivación, habrá quienes necesitan capacitación, habrá quienes necesitan dirección y habrá quienes necesitan delegación, ¿verdad? Que yo les dé completamente libertad para que desarrollen y fluyan con su máximo potencial. Dentro de esto de las competencias relacionales me llamó mucho la atención esto que leía hace poco, ¿no? Buscamos millennials que puedan hablar con otros, porque en esta era de la información y de la tecnología, miren cómo se está levantando una generación con relaciones muy superficiales, ¿verdad? Con muy poca profundidad. Eh, es típico que en los millennials ya no se hagan llamadas telefónicas, ¿no? Solamente mensajes de textos y a veces mensajes de audio, ¿no? Pero nunca un mensaje de texto va a tener la profundidad, ¿no? Y la conexión que genera, por ejemplo, una llamada telefónica. Sin embargo, es la dinámica. Y yo creo que esta manera en que nos estamos moviendo, producto de la tecnología, que aparentemente nos conecta, pero de manera muy, muy superficial. Liderazgo innovador es meternos en ese escenario de relaciones con contenido, de relaciones con significado, de relaciones que provoquen realización en todas las personas que hacen parte de ese escenario en el cual nosotros ejercemos como líderes. En el tema de la toma de decisiones, esta frase de Wasserman, la sobreconfianza es la madre de todos los prejuicios. Es decir, yo como líder podría caer en estos tres grandes pecados, ¿no? La sobreestimación de pensar que soy mejor de lo que realmente soy. Dos, la sobreposición
pensar que soy mejor que los demás. O tres, la sobreprecisión, que es esa confianza excesiva de que me las sé todas, ¿verdad? Que tengo todas las cifras, ¿no? Que conozco todos los números, que en esta época es bastante tonto que yo piense eso, pero no falta el que estima demasiado el conocimiento que tiene y si le suma a eso la sobreposición y la sobreestimación, considera que es una obra completa y acabada, radicalmente opuesto a una mentalidad flexible e innovadora, abierta a capturar lo nuevo. Y eso abierto de capturar lo nuevo, pues tiene que ver también con que no me las sé todas, con que necesito de otros, con que no soy MacGyver o MacGyver, ¿verdad? Que precisamente mi fortaleza y mi capacidad creativa e innovadora se potencia en la medida de mi relacionamiento abierto, descendido, libre, natural con mi equipo de colaboradores. Entonces miren cómo la innovación, que es la práctica de las ideas, ¿verdad? La creatividad es el ejercicio mental, la innovación es los hechos que se traducen en cosas concretas de esas ideas que nos interesa tanto para afrontar los desafíos que estamos enfrentando en el día de hoy. Lo que necesitamos inventar, las nuevas metodologías, los nuevos procesos, la nueva relación con el cliente, la aparición de nuevos productos, lo que sea necesario en nuestro ejercicio innovador, ¿de dónde parte? De una persona, ¿verdad? Que propicia un ambiente, relaciones, lo que llamamos ese new engagement, versatilidad, maneras diferentes de comunicar, donde se pondera al ser humano desde lo que somos para que nuestro hacer sea el que esperamos. Y ese nuestro hacer, como esperamos, es desempeño, estándares, indicadores, resultados, metas alcanzadas, beneficios económicos, expansión, proyección, crecimiento, todo lo que nos interesa desde el contexto de la empresa, la institución o la corporación, ¿verdad? Desde las preguntas, abriendo ese compás de participación en un ambiente distendido, saludable, libre, entonces ver estas cosas así, ¿no? Las preguntas atrevidas, infantiles, ingenuas, que fluyan sin miedo y con libertad. Estamos hablando de liderazgo creativo e innovador. Bueno, esto es parte de, ¿no? El que fluyan preguntas, ¿verdad? A veces infantiles, que muchas veces a propósito de preguntas infantiles se han generado respuestas tremendamente ingeniosas, ¿no? Que se han traducido en tremendos logros que han hecho nuestra vida mejor. Eh, ¿Qué preguntas puedes hacerte en este momento que te permitan avanzar, ¿no? Y miren estas dos reglas que me parecen muy claves, ¿no? Al considerar ese ejercicio de creatividad hacia la innovación en una mesa redonda, ¿no? En un escenario de participación múltiple de muchas personas. Primera regla, sin preámbulos para formularlas. Suelte la pregunta, ¿no? Quien ejerce liderazgo, quien coordina, no la va a ridiculizar, ni la va a caricaturizar, ni la va a subestimar. Una pregunta que de pronto no es relevante para este contexto actual, puede ser la respuesta, pueda llevarnos a la respuesta en un escenario futuro. Y dos, muchas preguntas, pues no tenemos que encontrar la respuesta en este momento, pero dejarlas latentes en el ambiente activan nuestra capacidad creativa. A propósito, he podido entender, no es mi tema, la neurociencia, pero he podido entender de que lo que llamamos la famosa musa, ¿no? Se me disparó el bombillo, no, no es algo mágico, no es así. Siempre ha transcurrido un proceso interno que se va tejiendo, a veces no me entero qué está pasando y que en su momento, ¡pa!, se cristaliza en una idea brillante, ¿no? En la medida en que yo me haga preguntas, aunque no encuentre la respuesta en este momento, se activa ese proceso interno que mantiene a mi cerebro, ¿qué diríamos, no? Inquieto, y puede ser que en su momento esa respuesta genial llegue y es parte de ese proceso creativo.
La creatividad no debería ser el ejercicio de unos pocos en mi ambiente laboral. Y creo que como líderes necesitamos propiciar una cultura creativa, donde la creatividad sea parte del ADN de mi empresa y donde la participación pueda ser de todo mundo, ¿no? Donde la participación pueda ser de todas las personas. ¿Ok? Por supuesto, estamos enfrentando este escenario de ruptura adverso y entonces unimos creatividad con nuestra realidad actual. La resiliencia es la capacidad de construir en la adversidad y sobrevivir a la misma. En un mundo en crisis, esta habilidad es la clave para garantizar la supervivencia de los negocios, la estabilidad financiera y la cordura psicológica. Entonces, desde ese ejercicio de liderazgo creativo, innovador, es bien importante que nosotros activemos lo que podemos llamar el ingenio estratégico, que es la capacidad de generar impulsos creativos, productivos para la sostenibilidad organizacional durante periodos de crisis. Hace unas semanas compartíamos con uno de nuestros socios europeos, asesores internacionales, en otro escenario de capacitación, y muy acertadamente uno de nuestros compañeros decía que esta pandemia pues, nos ha traído escenarios de supervivencia y de resistencia, de supervivencia y resistencia. Claro que sí, o sea, para mucha gente ha sido esto, ¿no? Sobrevivir y resistir. Pero si unimos esa capacidad que también llamamos resiliencia con lo que estamos hablando de la creatividad, la idea es que nosotros podamos desarrollar un músculo de ingenio estratégico donde estamos generando impulsos creativos, propiciando entre nuestra gente esa inquietud, esa libertad, esa apertura para que todos entiendan que pueden ser parte de. Entonces es mantenernos en movimiento en medio de todos los obstáculos, ¿no? Me acuerdo, creo que todos ustedes se acordarán de la figura del correcaminos, pip, pip, ¿verdad? Que en medio de todos los obstáculos y todas las dificultades que enfrenta, reacciona inmediatamente y continúa su camino. Estar preparados, listos y preparados, ampliar o modificar nuestra perspectiva, es decir, tener amplitud, disposición y apertura, ser ambidiestros para pensar diferente, o utilizar, capitalizar los dos lados de nuestro cerebro, estar alertas a las necesidades de los miembros de nuestro equipo, ¿verdad? Los stakeholders, y fomentar una cultura de colaboración creativa, dando soporte a la creación de conocimiento. Sé que nos está acabando el tiempo, pero termino con esto. Liderazgo innovador en este contexto disruptivo, podríamos decir, es aquel que asume eficazmente estos roles. Fijador de dirección, porque establece una fotografía clara de futuro. Ejerce el rol de agente de cambio, porque inicia y propicia el cambio de adentro hacia afuera. Los verdaderos cambios no se operan afuera, primero nacen de nuestra nariz para adentro. Ejerce como coach, atendiendo adecuadamente su audiencia interna, que es la gente que está indoor en su empresa, colaboradores, administrativos, etcétera, y se vuelve un excelente vocero que conecta su empresa con el mundo externo, o sea, se relaciona adecuadamente con su audiencia externa. En esto estamos todos, nos corresponde abrir nuestra mente, salirnos de la caja y no ver esta situación crítica que nos golpea a todos simplemente como un periodo demasiado difícil, sino como una gran oportunidad para que muchas cosas nuevas emerjan y para que continuemos como personas y como sociedad creciendo, porque eso ha sido el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Salir de una crisis airosamente hasta tanto venga la siguiente crisis. Así que creo que mi tiempo se ha cumplido. No sé qué más sigue en este momento, si hay preguntas, etcétera.